Bueno, primera parte, historia, expansión geográfica y periodos. Hagamos un pantallazo aéreo de Europa para tomar dimensión de lo que fue el territorio ocupado e influenciado en forma directa por el Imperio Romano, pues a través de este se difundió la cultura grecolatina sobre los fundamentos de la época alejandrina que siguió a las conquistas de Alejandro el Magno con su imperio macedónico. Nos ubiquemos en el contexto geográfico de Roma, el centro de la imagen. Se aprecia el mar Mediterráneo, o sea, mar en medio de las tierras, que en su época de mayor expansión del imperio, los romanos lo denominaron mare nostrum o mare internum, desemboca en el océano Atlántico pasando por las columnas de Hércules, hoy estrecho de Gibraltar. Alrededor de Italia toma los nombres de Mar Tirrenum, Mare Adriaticum y Mare Ionicum. Abajo a la derecha vemos el Golfo Arábigo, el Arabicus Sinus o Mar Rojo, más arriba el Mar Negro o Ponto Eusino, como le llamaban griegos y romanos. Nos focalizaremos ahora en la orografía, hidrografía, el clima, porque son estos factores que invariablemente condicionan la morfología urbana posterior, como asimismo las costumbres, instituciones y el derecho de los pueblos. Tenemos los montes Alpes al norte de Italia, los Apeninos cruzando la península de norte a sur, los Balcanes en la península balcánica, donde está la Hélade continental y el Peloponeso, más allá a la derecha los Cárpatos y hacia la izquierda los Pirineos. Estos son todos límites naturales a toda expansión. El río Danubio también marca un límite natural. Vayamos a Grecia mirando los archipiélagos de la Hélade y sus costas escarpadas. Resulta entendible que nacieran ciudades-estados más autónomas, independientes y volcadas a la navegación, al comercio marítimo y a la colonización de otras tierras. Por ello proliferarían normas de derecho comercial, sobre todo de navegación. Hacia occidente, a través del mar Jónico, lo primero que encuentran son tierras de la bota itálica, primero comerciando con indígenas, luego asentándose en colonias, va a llevar a la helenización completa en lo que en conjunto se llamó Magna Grecia en el sur de Italia. También los fenicios se habían lanzado al mar y eran eximios navegantes, comerciantes y disputaban la hegemonía del Mediterráneo, pero de otra forma, en navegación de costa a costa, estableciendo meras factorías, llegando desde Cartago, por ejemplo, hasta la Hispania, y todos estos territorios, tanto griegos como cartagineses, al vencer Roma después de las guerras púnicas a Cartago, se apropia de todas las colonias y factorías, quedando dueña absoluta del Mare Nostrum. Observemos la morfología de la península itálica con sus dos cordones montañosos, más entre los Apeninos, yendo hacia el mar Tirreno, se emplaza una zona central de valle fértil del Lacio, cruzado por el río Tíber. Esta zona fue propicia para el paso de una vida de nómades pastores transhumantes a la de sedentarios agricultores en aldeas que con el tiempo se transformaron en urbs organizadas. El paso de la aldea a la urbs y el paso del pastoreo hacia la agricultura van de la mano. No se volcaban todavía la navegación en la época arcaica. Por eso se propicia más el fundamento de un derecho agrario, las reglas de agrimensura, limitación, división de terrenos, rituales de fundación, etc. Tal es el caso del pueblo latino que ocupó el Lacio antes de la legendaria llegada de Eneas, el mítico fundador de Alba Longa, de cuya estirpe se fundaría Roma. Otro valle más al norte es el de la Toscana, que floreció la gran civilización etrusca, pero que luego fue absorbida por los romanos. Aquí tenemos hacia la derecha la evolución, digamos, en el 600 a.C., mira, tiene un terreno muy amplio, incluso llegó hasta la Campania, pero a partir de la toma de Vélez por el dictador romano Camilo y todas las sucesivas conquistas de las ciudades aledañas a Roma, comenzó a ser relegada y en el 360 a.C. ya ha quedado hacia la zona norte para luego completarse su absorción. Según enseña Alfoldi, existen vestigios de asentamientos sedentarios de conformación de aldeas al estilo de la que se muestra de un museo, que posiblemente van ya del siglo X a.C.
pues se acepta que la fecha reconocida como de fundación de la ciudad en el 753, 21 de abril, y así como la de su primer rey Rómulo, están sumidos en la leyenda, ¿no? No obstante, hay restos del siglo VIII de un primitivo emplazamiento urbano con una fundación realizada bajo el rito etrusco, con excavación de un mundus, pozo circular donde se depositaban los penates y la tierra de los antepasados, al que se consideraba el umbilicus urbis, ombligo de la ciudad. Estaba emplazado en el foro. El mundus era cruzado por el Cardo, una línea recta de norte a sur, y el decumano que lo intercedía perpendicularmente en línea recta de este a oeste, a partir de los cuales se diseñaba la ciudad en forma de damero, con vía y calles paralelas a aquellos. Alrededor de la ciudad estaba una muralla sagrada, que es la que cruza Remo y por tanto es asesinado por Rómulo, según la leyenda, seguida de un espacio sagrado pomerium ante los muros exteriores de la ciudad. Esta fue la primera Roma urbana conocida como Roma Quadrata. Era habitada por las tres tribus Ramnes, Titíes y Lucures, de Rómulo, de Tito Tasio y de Lucumón, posiblemente de origen etrusco, y así por eso contemplamos una imagen del cuadro de Jacques-Louis David, 1799, en alusión al episodio del rapto de las Sabinas, con el que se conformó realmente el pueblo romano. Luego irá pasando esta agrupación a los 7 montes y con estas 3 tribus a las que Servio Tulio luego ampliará el Pomerium, colocará una nueva muralla, que los restos se conservan hasta el día de hoy, como en la foto, y divide en 4 regiones o tribus a los fines administrativos, en Suburana, Esquilina, Colina y Palatina. Luego se vuelve a ampliar el Pomerium, colocando más adelante la muralla aureliana en el 271. Incluso abarca hasta Transtiberim. Acá vemos la Roma republicana, tardía e imperial, zonas habitadas y no habitadas, con el nuevo muro que hemos dicho de Marco Aurelio. Al lado una reconstrucción de maquetería de la Roma imperial donde se aprecia el Coliseo, el estadio, el foro, el Tíber, la isla Tiberina, etc. Dice Paoli en su libro Urbs, Vida en la antigua Roma, que de pequeño arrabal en el Palatino, Roma se convirtió en la más grande metrópolis de la antigüedad, y a su vez Carcopino, también en la vida cotidiana en Roma, en el apogeo del imperio, sostiene que en épocas de mayor densidad de población, Roma alcanzó la cifra de 1 millón de habitantes. Esto nos tiene que bastar para comprender la inmensidad de su poder. Roma es una metrópoli cosmopolita, a donde convergen como eje multiplicidad de etnias desde la periferia que se asientan en Roma. Ser romano es un orgullo. Aquí tenemos un mapa de la evolución de la expansión militar hasta el 264 antes de Cristo, donde se conquista toda la bota itálica y el soldado romano, que es realmente un personaje protagonista en todas estas campañas. En las primeras batallas contra Etruria, la conquista de Campania en el siglo IV, se va tomando paulatinamente hacia abajo, aprovechando la vía Apia, y después de las 3 guerras contra los samnitas, la guerra contra Pirro, toda la zona hasta la Magna Grecia es conquistada. En la Magna Grecia, Tarento era un punto neurálgico de comercio marítimo y luego va a ser desplazado al puerto de Brindisi, sobre el mar Adriático, sobre una ciudad mesapia preexistente. Dice Horacio que la Grecia la capturada, conquistó a su fiero vencedor e introdujo las artes en el agreste Lacio. Es la mejor descripción del proceso de helenización que Roma tuvo al conquistar la Magna Grecia, pues que se fusionan ambas culturas y serán transfundidas hacia todo Occidente. Veamos cómo fue extendiéndose Roma paulatinamente a lo largo de los próximos 4 siglos. Allí tienen en el mapa la explicación de las distintas etapas, para llegar a dominar en forma absoluta el mar Mediterráneo.
por supuesto ya tiene dominada la bota itálica, se va adueñando de todas las factorías, colonias de Hispania, Sicilia, al norte la Galia Cisalpina, hacia oriente la Iliria, Macedonia, el Épiro, Grecia. Grecia pasa a ser provincia de Acaya en el 134 a.C. Después con Julio César, ya con sus anexiones, tenemos la Galia, Transalpina hacia el norte, hacia oriente, la Bitinia, el Pontus, Panfilia, etcétera. En África del Norte, Numidia, Cirenaica, y durante el Principado, muchas guerras expansivas del emperador Trajano, el español, irá extendiendo al norte por la Germania, la Retia, el Noricum, hacia oriente balcánico, llegando al Ponto Euxino, Panonia, Dacia, Tracia, Moesia, el Asia Menor, Capadocia, Anatolia, y por escaso tiempo parte de la Partia, el sur de Egipto, Mauritania, entre otros. Es territorio tan extenso, también queda para el imperio. Roma ha quedado así como el axis o eje o centro del mundo, como si fuera el mundus. En el mapa de Agripa, el de izquierda, es el que alude Vitruvio al iniciar su obra de arquitectura, y él le dice: cuando tu numen inteligencia divina, emperador César, se apoderó del imperio del círculo de la tierra, el Orbis Terrarum. Esto es en honor a la Pax Augusta, inaugurada a partir del 30 a.C., cuando vence en la batalla de Acción, en la lucha contra Marco Antonio y Cleopatra, terminando la guerra contra Egipto. Roma es un ónfalo, es el ombligo del mundo, y ejercerá el poder desde el centro hacia toda la periferia. Aquí lo que va a suceder es que es tan grande el territorio que hacia el siglo III después de Cristo la crisis es tan profunda, resulta difícil controlar. Después de un periodo de anarquía con sucesión de varios emperadores, accede finalmente Valerio Diocleciano al poder en el 284 y decide instaurar la tetrarquía, dividiendo el imperio en diócesis y prefecturas, y coloca son 2 Augustos y 2 Césares. Diocleciano, como Augusto, controla Asia Menor, Oriente, Egipto, con sede en Nicomedia. Su César será Valerio, a cargo de las provincias danubianas, y Grecia, por su parte, nombrará a Maximiano Augusto, con capital en la actual Milán, para controlar Italia, África y Hispania. En Occidente, el César Constancio Cloro, padre de Constantino, controlará la Galia, Germania, Britania. A la muerte de Constantino va a luchar contra Magencio, cuando ya habían muerto Maximiano y Galerio. Lucha contra Magencio, hijo de Maximiano, y que es el Augusto de Occidente, en la batalla de Puento Milvio, y queda como único emperador. Es quien dicta el edicto de Milán, con la tolerancia religiosa a todos los cultos, incluido el cristianismo, en el 313. En el mapa del lado vemos cómo se transforma el imperio en hereditario cuando la muerte de Teodosio I, llamado el Grande, que es quien realmente instauró el cristianismo como religión oficial y proscribió el paganismo y el politeísmo, deja el imperio como sucesión hereditaria a sus 2 hijos, a Arcadio, el imperio de Oriente, y a Honorio, el de Occidente. En el 476, el imperio romano cae. El emperador de Occidente era Rómulo Augustulo, cae en poder del rey ostrogodo Acro, que irrumpe desde el norte, apoderándose de toda la península itálica, mientras francos, burgundios se asentaban en la Galia, visigodos en la Galia y Hispania, suevos en Portugal, vándalos en África, todos estos pueblos de origen germánico. Para cuando llega Justiniano en 527, decide conquistar los territorios, logra recuperar parcialmente lo perdido, incorporándola a Oriente, pero a la muerte de Justiniano en 565 vuelve a perderse toda la zona, y lo que sí se sostendrá el imperio romano de Oriente 10 siglos más, hasta que en el 1453 cae Constantinopla bajo el poder de los turcos otomanos.